Sí, Listo. ahí está. Porque después Marcial nos va a calificar, nos Va, va a hacer una padrísimo. evaluación baja. Sí, gracias por el recordatorio, gracias por el recordatorio. Justo, digo, recapitulando, decía don Álvaro, la importancia en este caso de conocer a las personas con quien trabajas, es decir, el tiempo de dar como este conocimiento de nuestros colaboradores y luego tú, Francisco, como completabas esta parte de también que los mismos colaboradores, pero también las familias de los colaboradores pudieran tener esta experiencia de conocer dónde pasa el mayor tiempo o la mayor parte del tiempo su familiar, ¿no? Trabajando Sí, y también ver si esta parte como del propósito coincide con el propósito también personal y ahí exacto. como esta parte también muy importante y hablabas de, esta es una cuestión como mucho más allá de una habilidad dura o de un manejo de herramientas, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto, padrísimo, muchas gracias. No sé si quieres completar algo más, Francisco. No, le cedo la palabra a René. Adelante, sí, todos queremos oír a René que tiene una empresa grandota, a ver qué dice. Pues creo que eso hace muy complicado. Sí, Lo sí, decía Eugenio, cuando son equipos pequeños es más fácil conocerse, sí, autogestionarse, pero ya cuando estamos en diferentes lugares, creo que ahí está el reto también para hacer una evaluación, ¿no? De repente las evaluaciones te dicen, oye, tu compañero es puntual y como no estás en la misma ciudad no sabes si es puntual o no, si es ordenado, o sea, cosas que después ponemos en esas evaluaciones 360 que son difícil evaluar porque no lo conoces. Pues lo que habla aquí el libro, de que tienes que tener conocimiento de la persona, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa parte que dice el libro de que sea más de persona del que ve lo que hago que del jefe. O sea, sí. agrega más valor una evaluación del jefe que, perdón, una evaluación de quien te Del grupo. está viendo que del jefe, ¿no? Yo la evaluación es 360 y 180 siempre les comento que es como cuando mi mamá me dice que yo estoy guapo y luego voy y le pregunto a 10 chicas a la calle y me dicen las 10 que no. Entonces Ay, no, René. no sé quién tiene la razón, si mi mamá o las 10 chicas que les pregunté, ¿no? Entonces creo que a Queda- veces sí la evaluación, el conjunto de datos, pues da un poquito más de certeza de la persona, ¿no? De identificar un poquito y conocer, porque hay colaboradores que son uno con el jefe y son otro con los Con los compañeros, y son compañeros. otros subordinados. Entonces siento que es una herramienta que hay que ajustar. Platicaba la vez pasada, no sé si decir ya no la vamos a utilizar o no, pero creo que hay que hacerla muy, muy humana, ¿no? Una de persona a persona. Yo ya les decía, porque la que teníamos sí decía colega, decía jefe, decía subordinado, y le dije, a ver, quítala. Esa parte ya no, vamos a evaluar personas a personas Ujú, y ujú. vamos a tratar de hacer los cuestionamientos. Creo que lo más importante de la evaluación es lo que estás preguntando y lo que quieres hacer con esa evaluación, como lo dice Francisco, de qué se busca. Nosotros trabajamos el informe SET que les comentaba, que le estamos dando esa eh, como alineación a la autogestión, y lo que nos ayuda el informe SET pues es a comprometer, enfocar y desarrollar. Y medimos, es una gráfica y medimos desempeño, indicadores de desempeño y medimos cultura para poder graficar. Entonces, cuando llegamos al tema de la cultura es qué herramientas utilizamos, pues evaluaciones 360 es una de ellas. Sí. Creo que hay mucho por ajustar en nuestras evaluaciones, pero creo que el conjunto de datos ya te hace más objetiva una evaluación que el de una persona. También estaba pensando que en su tiempo, cuando yo me tocaba aquí dirigir un equipo de los de Guadalajara, de repente hay equipos que no aceptan a una persona. Depende mucho del perfil que también tengamos en nuestra comunidad, ¿no? CompuSoluciones y la empresa que habla aquí, Alejo, y otra que nos ha platicado Marcial,
pues son profesionistas, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a operadores a algún otro nivel, creo que ahí el reto que me decían que cómo le hacían en Bimbo, pues era algo interesante lo que decía Eugenio la semana pasada, porque un equipo puede llevarse a alguien malo o bueno. O sea, aquí el tema es que me ha tocado que una persona entra y si no hizo clic con los colaboradores, con los compañeros, ni lo enseñan, ni lo alinean, y casi, casi si en ellos está la decisión, pues ese es el tema, ¿no? Traes una persona por bueno, por eficiente, como los cangrejos, ¿no? Pero si dice él empezó a hacer más y empezó a mover cosas, espérate, no, pues no lo vamos a, nos va a hacer trabajar más en lugar. Entonces sí es un tema que pongo a pensar mucho cómo en nuestra empresa es difícil hacerlo muy a la manera del libro, pero sí podemos hacer unos ajustes ahí, creo que en lo que hacemos con una perla que saquemos del libro. Padrísimo, padrísimo. Digo, yo aquí, creo que para mí al menos y para todos era importante también escuchar esta parte de René, que justo decíamos, ¿no? Es una empresa que tiene población en diferentes partes de la República, diferentes grupos, en diferentes zonas también, que luego también las formas de ser, digamos, por zona también cambian. O sea, no es la misma Jalisco que Michoacán, etcétera, ¿no? O que León, que Guanajuato, ¿no? Son muy diferentes también, aunque seamos de un mismo país, como las formas de trabajar y la cultura. Entonces también ahí tiene sus matices. Y como a mí me parece muy bonito esto que comentas de comprometer, enfocar y desarrollar, porque bueno, al final creo que las evaluaciones van también como muy encaminadas al tema de ver si estamos bien enfocados en el cumplimiento de los objetivos y cómo lo hacemos, o sea, cómo hacemos al lograr estos objetivos o cómo trabajamos mientras logramos estos objetivos, sin perder de lado el objetivo para el cual la empresa está diseñada, ¿no? Porque tiene que ver productividad. Ahorita, digo, le doy la palabra a Álvaro porque seguramente tiene algo que ver con lo que acabas tú de decir, René, y continuamos porque creo que hay una parte también aquí muy interesante que completa lo que dices. Adelante, Álvaro, adelante. Bueno, primero quería ver la pregunta que hizo Francisco, ¿por qué evaluar al personal? No la más le hiciste la pregunta, pero no la contestaste. ¿Por qué evaluar al personal? Número dos, a mí me ha tocado, por experiencia me ha tocado trabajar en empresas de muy poca gente y en empresas de muchísima gente. Cuando estaba más joven me tocó en una empresa trabajar y me tocaba manejar 700 albañiles en las construcciones de unos hilos para maíz. Entonces, me tocaba hacer las altas del Seguro Social, las bajas, los permisos, los eventuales, todo lo que te puedes imaginar de lo que es y me daban a mí la responsabilidad total. Entonces yo la tenía que sacar adelante de una forma o de otra. Y ahí aprendí muchas cosas del manejo de personal y de hacer equipos de trabajo con la gente, porque unos se dedican a la cuestión de hacer las cimbras, la madera, otros a estar recibiendo la madera que venía de las maderas para seguir creciendo, porque son procesos continuos, se empiezan a colar y no pueden terminar, no dejan de colar en 24 horas, van colando los hilos y hasta que terminan. Entonces son trabajos de alta intensidad. Pero también, otra de las cosas que les quería comentar, lo más importante son tus equipos de trabajo. En el momento en que tú con un equipo de trabajo haces tu evaluación y les haces un enneagrama, yo me metí mucho a la cuestión del enneagrama porque me sirve mucho. Tenemos una psicóloga en donde les mandamos a gente que vamos a contratar, la mandamos con la psicóloga para que nos dé el perfil del enneagrama que tiene. Y ya en el enneagrama vamos a saber con qué tipo de gente se puede identificar mejor que con otro. Eso nos ayuda a decir, mira, este es bueno para este puesto, este es bueno, o este no es bueno para ninguno. O sea, te das cuenta de qué es lo que debes de hacer. Por otro lado, ya se ve aquí que en el libro no quedan satisfechos con el resultado de la primera evaluación de 360 grados. ¿Por qué? Porque pues fue demasiado broncas los que de ahí nacieron, y de ahí nace
la evaluación del compañero, que es otra cosa bien, bien interesante, que la vamos a comentar ahorita después, pero ese era mi comentario. Padrísimo. Yo creo que esta parte ya nos la habías comentado en alguna ocasión que ustedes utilizaban esta herramienta del eneagrama. Y creo que, digo, sin hacer como o sea, asegurarlo, en una de las conferencias que tuvimos con una de las personas ¿cómo se llama esto de las cosas de baño, llaves y así? Urrea. Nos platicaba él de este tema de los hijos, ¿no? Que iban como heredando el tema de la empresa. Déjenme cerrar tantito la puerta porque está aquí la perrita ladrando. Oye, bueno, mientras, René, ¿tienes área de recursos humanos? Sí, Oye, y luego decías, en tu informe SER mides la cultura ¿y qué más? el desempeño. El desempeño. O sea, de un lado tenemos los indicadores de desempeño, los KPIs, y del otro lado, pues evaluamos, creo que la evaluación más fuerte es el 360, pero también evaluamos si hay asesorías de mejora, como tema de cómo, luego les enseño una imagen de cómo se ven los semáforos o cómo se ve un informe SER, que en este último feedback que se ha estado dando, en lugar de tener evaluaciones como números, son semáforos. Y es más que nada lo que le decimos, esa herramienta es para que tú te alinees, o sea, no es un tema de castigo. Antes sí estaba muy agarrado al sueldo, o sea, sí, a las comisiones, siempre existen comisiones y dependía mucho tu evaluación a la comisión. Pero ahora le quitamos también esa parte del sueldo a la comisión. Eso Pues, está La René. gente que le da miedo, es una herramienta que le daba miedo, la idea es hacerla amigable, ¿no? así es. Oye, pero curioso porque lo mencionó perdón, Marina, No, no, que no, haya no, no, tomado la adelante, palabra. adelante. Adelante, adelante. Lo mencionó Marcial la semana pasada y yo me quedé con muchas dudas y realmente está porque decía, nunca hay que nunca las evaluaciones sean el propósito al aumento de los sueldos. Hola, Alma. Fíjate, sí, esta parte justo la menciona en el libro, ¿no? Dice las evaluaciones como una herramienta de mejora y desligarlas del tema salarial, ¿no? Y Porque la Sí, pues, pregunta es. era, no se ¿por qué? vuelve súper estresante, o sea, ya lo que vas a hacer es actuar o comportarte, digamos, pues más que por un tema de generar un buen clima laboral, generar un tema de buena productividad, de trabajo en equipo, pues para que no te veas afectado en tu tema salarial, ¿no? Sí. Bueno, igual, ahí eran unas dudas que tenía con René Marina. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, justo lo que decía ahorita Álvaro, que les decía que en Urrea comentó en una de las continuidades de USEM, esta persona decía que ellos hacían como un estudio psicológico, en este caso hablaba del tema de los hijos que iban heredando las empresas, para saber exactamente cuál era el perfil y como dice Álvaro, pues a lo mejor si hay uno que no, en este caso, que no puede sacar porque es un hijo y de alguna manera se relaciona con un tema de sucesión y de herencia, etcétera, pues también tenerlo como claro, ¿no? Entonces yo creo que este uso de herramientas también puede ser interesante a la hora de la contratación. Hay empresas que lo usan, hay empresas que usan numerología, grafología, es decir, analizar un poco también el tema de la letra, de la firma, como también tener otras herramientas, ¿no? Que pueden ir siendo también como alternativas. Aquí lo que creo que coincidimos y me parece como algo muy valioso es que estas herramientas tienen que generar como este feedback personal, lo decía René, tiene que ser como una oportunidad de tener una retroalimentación más que un condicionamiento, en este caso salarial, ¿no? Entonces creo que esa parte la coincidimos, ¿no? Y René hablaba de la evaluación 360 y obviamente en el libro también se habla de esta evaluación y de la importancia de que esta herramienta lo que hace o lo que permite es evaluarse entre personas, es decir, unos a otros y no una evaluación del jefe hacia el colaborador que tiene a lo mejor
como dice René también, muchos retos, porque quizás yo con mi jefe soy una lindura y a la hora de trabajar en equipo, quizás no soy una persona que esté como siendo colaborativa o generando un buen clima de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces creo que coincido mucho con esto, el análisis del libro, pues es bastante rico. No sé, Alma, si tú quieres compartir algo en tema de evaluaciones para que te integres y darte también la bienvenida. Ay, perdón, es que no servía mi cámara, intentaba, pero ya, estamos aquí reintegrándome. Qué bueno, bienvenida. Gracias, gracias. Pues yo los escucho, he estado leyendo un poco el libro y ahorita escuchaba de conocer, digo, mi empresa es pequeña, de conocer a los colaboradores. A mí a veces me resulta contraproducente porque también me cuesta trabajo aplicar las reglas, sobre todo cuando conoces como sus temas, sus problemas, sus pensamientos, o a veces justifico, es que ella es así o él es así por esto y me cuesta trabajo aplicar las reglas y es donde yo ya no soy como pareja con todos, pero también creo que las personas, en una manera muy personal, no las podemos tratar de igual manera. Hay gente que te da más, hay gente que quizá no le interesa más que cumplir y es como yo lo manejo. Y respecto a las evaluaciones, creo que son importantes porque también las personas quizás creen que están haciendo bien o correctamente su manera de llevarse con las personas, pero ya en una evaluación te das cuenta que quizá no está tan bien y que quizás necesitas cambiar o trabajar o modificar algunas cosas. Gracias, muchas gracias. Yo creo que aquí también, fíjate, en este mismo sentido que comentas ahorita, Alma, hay una parte del mismo libro donde comenta que digamos, empresario o CEO tuvo una cuestión así, ¿no? Que decía una persona que técnicamente no era tan buena, pero personalmente era una persona, digo, era un colaborador o una colaboradora que sumaba mucho al equipo, que tenía súper buena actitud, que tenía como estas ganas de aprender, etcétera, pero ellos hablan también como en este periodo de prueba y cómo creo yo también que culturalmente, lo acabas de decir tú, Alma, súper bien, en México tenemos una debilidad muy grande. Yo así la veo y ahorita voy a abrir también como la palabra para que ustedes puedan completar. Yo cuando leo esta parte de la evaluación de esta persona que se refiere a Alejo y dice, una persona súper carismática, que el grupo la quería, pero técnicamente no era muy buena, matemáticamente sí, pero no en torno a la programación, y su periodo de prueba se va viendo que no, o sea, que no está dando, digamos, como el tema de productividad y va como paralizando el proceso también, o sea, lo va haciendo lento el proceso. Y entonces él se pone como a pensar, híjole, ¿cómo le voy a decir que no? Porque pues es una persona súper linda, es una persona que la gente la quiere, que tiene buena relación. Y cómo él va y consulta con una persona y le dice, estoy pensando en darle como una remuneración, como para que no se vaya así, ¿no? Como tan triste o sí, como que se vaya como, pues no la armaste, ¿no? Y la persona con la que él se asesora dice, no, o sea, el proceso es, este periodo de prueba se vive y si no se da el ancho, pues se termina. Y esa persona tendrá otra oportunidad en otro lado, ¿no? Entonces, yo justo con lo que acabas de decir ahorita, Alma, me vi muy como confrontada, porque cuántas veces, en este caso, no dejamos a personas que dices, es que es buena gente, y es que, pues sí, o sea, no da el ancho completamente, pero pues da lo que puede, ¿no? ¿Y qué pasaría si esta como forma de ver las cosas fuera más encaminada también al tema de productividad? Quizás nuestra productividad sería mucho mejor. Entonces aquí yo sí creo que culturalmente nosotros somos bastante permisivos y vamos como dando chancitas. Bueno, pues otra chancita, ¿no? Y hasta luego tenemos la porra, ¿no? De otra oportunidad. Y vamos así como de, bueno, pues es que no es muy bueno, pero la neta es bien buena gente. ¿Y cómo vamos siendo permisivos? No sé, aquí me gustaría abrirlo. Nosotros hemos vivido eso y creo que yo, tanto en la empresa con Eugenio, lo hemos vivenciado,
es difícil para un líder evaluar a un colaborador bajo, pareciera que es como una mentada o como algo muy negativo, y luego también es muy difícil tomar la decisión de decirle a alguien que es buena gente, no das el ancho en torno a la productividad y dar una oportunidad, dar otra oportunidad. Entonces aquí me gustaría como abrirlo y escuchar también sus opiniones respecto a esto que tú acabas de comentar y que justamente el libro lo habla y nos pone una forma de abordarlo desde una cultura, no quisiera decir yo como más fría, pero quizás un poco más encaminada a este tema de no ser tan maternalistas o paternalistas. Adelante. Alvarito, Mira, gracias. Sí. te voy a explicar mi experiencia, cuál ha sido. Nunca engancharme con los problemas de todo el personal. Los escucho, pero fríamente, y ya que los escucho, digo, ok, si yo veo que le puedo dar la mano, ayudarlo con algo que lo merece, adelante. Si no, pues busco la forma de poder decir, fíjate que no eres apto para este puesto. O sea, a mí me ha tocado ahorita tomar decisiones bien importantes, les voy a platicar. En lo que estoy haciendo, que es un fraccionamiento allá en la costa, pues es un fraccionamiento chiquito, pero en donde decidí que la gente le íbamos a invitar, lo vamos a invitar a que compren. No acepto una gente que me llegue con dinero nomás a querer comprarme un terreno. Tiene que dar un perfil que pueda ser parte de una comunidad. Si logra ese perfil, que sea parte de una comunidad y es educado y tiene varias características que son bien importantes, entonces sí le vendo, si no, no le vendo. He tenido que rezar 2 gentes que me llegaron de mucha lana a pagarme el precio a tope sin ningún problema, pero a la hora de la evaluación, a la hora que tú los evalúas, que ves cómo vienen vestidos, qué vehículo traen, cómo está su familia que va con ellos allí, cómo habla. Pues luego te das cuenta de que pues, no es el perfil que ando buscando. Entonces, señores, gracias que tienen la confianza de venir conmigo, pero desgraciadamente tenemos un comité de admisión y un perfil especial para que poder aceptar su oferta. Pero desgraciadamente ustedes no logran ese perfil. Pues muchas gracias, les agradezco mucho que hayan venido, pero pues aquí no son clientes. Entonces, no es fácil hacerlo, porque la tentación es mucha por la cuestión económica y lo que quieras ver, pero sí es bien importante poder tener ese feeling para poder saber decir no. Es bien importante saber decir no. Y al mexicano nos enganchamos con que la abuelita, con que el hermano, con que están metiendo al bote al cuñado y que ocupa una lana para esto y bla, bla, bla. Mira, hay demasiados problemas en todas las familias, en todos lados, para que te estés enganchando. Yo les digo, miren su trabajo, háganlo muy bien y reciban su sueldo y váyanse acomodando como puedan con su gente. Yo hago lo que puedo por ustedes y hasta ahí, punto. Entonces, a mí me ha resultado positivo trabajar así, nada más. Muchísimas gracias. O sea, esta parte tan importante también creo yo que nos recuerda en el tema, digamos, laboral, como nosotros no olvidar cuál es el objetivo que tenemos o que perseguimos en una parte del proceso y que ese objetivo coincida con las capacidades que puede tener la persona, ¿no? Además del perfil, que es un poco lo que también decía en este caso Francisco, que es este propósito de vida, ¿no? O sea, este propósito de vida que coincida también con la parte más profunda, digamos, de la empresa, la filosofía de la empresa, que tiene que ver con sus valores, con sus prácticas, con la forma de ser que queremos mantener, ¿no? Dentro de una empresa o en este caso lo que decía también Álvaro, ¿no? Dentro de un espacio. Entonces, sí creo que pone Álvaro en un lugar como muy relevante la cosa positiva de saber decir no y también saber decir no es esta tu posición o no es para ti esta posición y no verlo como algo negativo, sino más bien también como algo que cuida
el interés general de un proyecto, ¿no? Entonces ahí creo que es algo súper bueno. Digo, creo que es una parte muy, muy padre, ¿no? Aquí había otro de los temas, ¿no? Que él ponía, Alejo, decía, pues la evaluación 360 propone como este tema de evaluarnos entre nosotros, es decir, entre personas, que creo que coincidimos que eso es algo súper bueno. Y ellos hablaban dice, básicamente era como el tema de verificar si la persona tiene valores por ser fiable, digamos, tiene compañerismo, tiene los conocimientos y su nivel de productividad es bueno. Yo creo que aquí, por ejemplo, decía René, ¿no? Decía, si la persona no llega a tiempo, si la persona llega tarde siempre, pues cómo va a ser su nivel también de productividad, ¿no? Y cómo va a ser en este caso un tema de compañerismo si todos están haciendo el esfuerzo por llegar y esta persona no llega. Y quizás es súper buena gente, pero no está cumpliendo con esa parte. Entonces creo que el tema de de los valores, más las competencias, más el resultado, digamos, de satisfacción en el grupo es súper bueno. O sea, yo sí le veo una complejidad enorme al tema de las evaluaciones, pero también le veo una riqueza maravillosa. Eh, no sé si quieren que avancemos un poquito más. Aquí hay algunas cuestiones muy padres de la lectura que creo que nos da el tiempo todavía como de abordar un par de ellas más en torno a lo que propone, digamos, este autor, ¿no? Al hablar de la evaluación 360. No sé si alguien más tiene algo que le Sí, llamó la atención. Adelante, Francisco, va, yo por alusiones personales. adelante. Y Álvaro me dijo que no había contestado la pregunta. Va. ¿Para qué evaluar al personal? Es la ¿Por qué pregunta. evaluar? La verdad, hice esa pregunta, digo, y conforme habló don Álvaro y René, aquí estuve apuntando algunos temas, pero me gustó mucho lo que dijo Alma, y bien, es bien simple, para saber si están haciendo bien las cosas. Pero eso nos lleva a lo que exactamente al espíritu del libro, la autogestión. Y en la autogestión tengo las preguntas, ¿quién evalúa? ¿No? O sea, es esa parte, porque el mismo libro dice, inmediatamente el evaluado ve al evaluador como su jefe. Así es. Y lo que debemos de buscar es que, pues, un libro de autogestión no haya jefes. Entonces, me lleva a ver quién evalúa. Pero lo más importante es, ¿qué hacemos con el resultado? ¿Cómo se desglosa? ¿Cómo se deshebra? ¿Cómo se forma el feedback para que al decirle a nuestro colaborador que no está haciendo bien las cosas, tenga un sentido y un reconocimiento y tenga un aprendizaje para que aprenda a hacer bien las cosas? Porque no vas a decirle, oye, ¿sabes qué? No cumpliste la meta de ventas, estuviste 13% por debajo de lo estimado para este bimestre o este trimestre y tu indicador es negativo. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con esta parte de gastaste más? Los indicadores duros que son muy medibles. Porque también me lleva el tema, y aquí sí es mucho, de cómo medir la cultura, cómo medir los valores, cómo saber si mi empresa dice que uno de sus valores es responsable. Yo entiendo la responsabilidad como una parte, pero otra persona lo entiende de otra manera, otra persona lo entiende de otra manera, y entonces, ¿cómo ajustamos eso para que al nivel, para calificar los valores y en las acciones tengamos la misma interpretación y no se vuelva subjetiva? Y nuevamente, para que la retroalimentación tenga una ganancia, porque lo que le buscamos no nada más es que existe buscar la fotografía del momento, sino buscar la reparación del tema. Entonces, por eso yo comentaba en la ocasión pasada, nosotros comenzamos con una evaluación 360, pero nos vimos con el mismo problema de Alejo. Entre la parte subjetiva y entre la parte de pleitos personales, veíamos una enorme desigualdad de resultados que, que no, que, que no sabíamos cuál era el resultado final para poder dar la retroalimentación a nuestro colaborador. Entonces, esa parte es, ¿por qué evaluar? Me gustó para saber cómo vamos bien las cosas,
pero ¿quién evalúa? Es la parte en que yo me quedo. Si es una parte, si es un comité de evaluación, si es en tu parte de organigrama es tu área de recursos humanos, es el líder del proyecto, son tus compañeros, pero tus compañeros no tienen datos duros. Entonces, ¿cómo hacemos esa mezcolanza de resultados para dar un buen feedback y al final de cuentas tenga un resultado positivo en la evaluación y no resulte un ejercicio oneroso en tiempo y esfuerzo? A ver, pues aquí digo yo, gracias, Francisco, creo que son varias preguntas. A mí me gustaría como un poco compartir, René, tú que has hecho estas evaluaciones, o sea, cuáles son tus apreciaciones respecto a estos, como el por qué o para qué, que yo creo que la pregunta más profunda es el para qué. O sea, creo que esa es la pregunta más valiosa que nos tenemos que hacer en todos nuestros aspectos, ¿no? El para qué. Y no sé si tú quieres compartir un poco la experiencia que tú tienes. Nosotros acabamos de aplicar una evaluación 360 y para nosotros fue una experiencia increíblemente bonita después de haber trabajado en temas de cultura. Por eso yo siempre premio o festejo mucho el tema de que estudiemos los valores, que tengamos valores, que estemos repasando y estudiando, porque justamente se quita esta parte de la subjetividad. Nosotros estamos pensando junto con nuestra gente que el respeto significa tal y tal y tal cosa, y siempre le vamos sumando más cosas, ¿no? O sea, respeto es dejar la silla, es decir, puede haber como 1000 cosas que puedas ir sumando, ¿no? Dejar el baño limpio, dejar el micro limpio, eso es respeto. No tomar la salsa cuando no es tuya, no tomar refresco cuando no es tuyo de un refrigerador, preguntar a quién le hace falta no sé, o sea, varios de los valores que tenemos los vamos estudiando, interpretando. Entonces, a la hora de hacer la evaluación, pues para nosotros no hay tanta subjetividad, creo yo. Entonces, ese es el gran valor que yo le veo a ir trabajando en poquitos temas, aunque sean poquitos, de cultura y de estudiar los valores. Los valores no se tienen porque la empresa realmente los tenga. Yo siempre digo, los valores que pones en un protocolo o en tu filosofía te sirven de guía para estudiar todo el tiempo. ¿Y quiénes tenemos que estudiarlos? Todos. Y me refiero a estudiarlos no como en un tema de machetearlos, sino como ir entendiendo a qué cosas concretas se refiere un valor. Entonces, René, no sé si tú quieres compartir, y yo ahorita les platico cómo nos fue nuestras evaluaciones y cuáles fueron las luces que encontramos. Contestando las preguntas que nos hace Francisco, que cuestiona el tema o el por qué o para qué una evaluación o el informe SED, pues realmente es para buscar tener mejores personas. O sea, la herramienta nos debe ayudar a tener mejores personas, buscar la mejor versión de la persona. Creo que como ser humano nos quedamos, subimos un escalón y creemos que ya llegamos, ¿no? Y ahí nos estancamos otra vez muchas de las personas. Cuando hacemos estas evaluaciones, lo que busca es que vayas por el siguiente escalón y cada vez logremos nuestra mejor versión. Ese es el porqué. Y cuando pregunta quién, realmente hemos hecho muchas adecuaciones en este sistema, porque al final queremos que el sistema nos evalúe, no las personas. Buscamos esa frase de Lean, ¿no? De hacer que el sistema trabaje para nosotros y no nosotros para el sistema. Entonces, todo este informe SET ya sale de la computadora. Se está adecuando, o sea, si yo quiero ver el informe SET de un vendedor, pues ahí ya está cuántos clientes visitó, cuánto facturó, cuánto vendió. O sea, ya no es un tema que antes hacía complicado porque no había datos y entonces querías tú alinear a una persona sin datos y entonces se creía subjetiva. Entonces, al empezar a meterle datos, empezar a meter a un sistema, pues ya lo va haciendo, es el sistema el que te evalúa, ¿no? Es parte de la comunidad, o sea, es el sistema que estamos creando
el que nos está evaluando, el que nos está midiendo. Antes teníamos reglamentos, políticas, y no pasaba nada. O sea, por más que decías, no se puede hacer esto, se hacía. Uno piensa que haciendo esos documentos se hace, ¿no? Que la gente se alinea haciendo el documento y guardándolo en el cajón. Pero lo que estamos trabajando ahorita es en el sistema de control. Y entonces ya existe el control interno. ¿Y quién es el control interno? Pues no es una persona, son varias personas. Puedo ser yo gerente, puede ser el área de recursos humanos, el área financiera, el área de tecnología. Y entonces ahí como que eso ya le quita el tema de me evaluó Juanita o me evaluó Pedro o me evaluó, porque eso la gente nos da miedo señalar, nos da miedo. Entonces lo que estamos haciendo es que ese sistema nos ayude a alinearnos y eso va a salir en la cultura, ¿no? De cuántas asesorías de mejora, actas administrativas, por el sistema que nos ayude. Les digo, lo mejor es que no caigan o no lleguen a eso, ¿no? Hay que hacer más comunicación donde acuérdate de nuestras políticas, recuerda esto, ¿no? Lo más importante es que la gente no llegue a, tenemos que tener límites como personas y sobre los límites podemos ser creativos, pero no te vayas, no te pases de esta línea y de esta otra línea, ¿no? Les digo como en la carretera. Si no hay líneas en una carretera, es horrible manejar de noche. No Horrible. sabes qué va a pasar, pero las líneas nos ayudan y nos dejan actuar en un lugar y ser nosotros, ¿no? Entonces, todo esto que estamos creando ahorita es que el sistema nos evalúe, ¿no? El sistema que le estamos diciendo a nosotros que nos evalúe. Sobre las reglas y políticas y protocolo, estamos trabajando en nuestro protocolo y que es el que nos alinee. Y el desempeño, o sea, oye, ¿y qué de mi trabajo, qué esperas? ¿O cuál es mi objetivo, cuál es mi meta? Y al final, pues, sea más simple, pues, o sea, creo que la persona teniendo claridad de lo que se espera de ella, puede lograr mejores resultados. Completamente. Gracias, René. Fíjense, yo creo que aquí, volviendo como a esta pregunta generadora, ¿para qué evaluar al personal? Yo creo que tiene mucho sentido en torno a también al tema de la generación, uno, de mejoras, es decir, habla muy bonito el autor y en el libro se habla muy padre del tema de cómo se da una retroalimentación. Esto es precioso cuando dice, entraba la persona a un cuarto y estaban los que iban a dar el feedback y entonces de repente cada uno decía, yo vi esto, yo vi el otro y parecía que era un ataque. Y hay gente que tiene más fortaleza para entrar a una sala y escuchar y decir, ok, no me lo tomo personal, pero aquí dice una persona que salió súper tocada, ¿no? Entonces, esta parte del para qué, yo diría, ¿para qué? Porque creo que todas las personas nos hace muy bien o nos genera un bien recibir una retroalimentación. Culturalmente, en México estamos acostumbrados a ser regañados y castigados, no retroalimentados. Y creo que eso es un tema de cultura también, el decir, una retroalimentación es escuchar lo que la otra persona o un grupo de personas está viendo en ti, que quizás tú lo ves o quizás no lo ves y que es un área de mejora. Entonces, yo creo que es un tema de crecimiento. Coincido con lo que dice René. Una retroalimentación de una evaluación 360 da la oportunidad a la persona de seguir trabajando por ser una mejor persona, tanto en el tema de valores, de competencias, y también en torno a la productividad. Y de ahí yo diría, y esta parte es, ¿para qué una evaluación? Porque de ahí te sale tu programa de capacitación. De ahí te sale tu programa de capacitación sin ningún problema. No vas a sacarte tú de la manga. Yo creo que les voy a dar Excel, yo creo que les voy a dar, porque fíjense, en los 360 normalmente se evalúan valores, competencias y se evalúa también la matriz de multihabilidades que tú tienes, es decir, por lo que se te fue, por lo que se te contrató para una posición. Es tan interesante que a la hora que la persona recuerda cuáles fueron los objetivos por los cuales le contrataron,
hay unos que ni siquiera los hace ya, los tenía perdidos. Entonces, a la hora de cargar sus responsabilidades, dice, ah, caray, esta también estaba en mis responsabilidades. Y las hace además con su coordinador directo y dice, sí, es verdad, y esto lo ha dejado de hacer. Pues, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo fulanito, y este estaba en mi cancha, ¿no? Entonces, te da oportunidad de revisar otra vez tus matrices de multihabilidades, te da oportunidad de revisar competencias. ¿Y qué estoy hablando de competencias? Competencias es desde un tema de comunicación. Si eres competente para comunicar asertivamente y claramente con tus compañeros, y valores, evidentemente, muy relacionados con el tema de trabajo en equipo, que puede ser respeto, sinergia, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, el para qué es para ser una mejor persona. Ninguna persona puede crecer si no está en relación con otras personas, viéndose y puliéndose. Y en el trabajo aplica igual que en el tema de familia, que en el tema de pareja, que en el tema de los hijos. Por eso, en la interacción con los otros nos mejoramos. Y luego la otra es, ¿para qué? Para poder generar todo un tema de capacitación mucho más enfocado a la realidad que la persona necesita y la empresa necesita. Entonces, yo creo que esos dos para qué ya te dan así totalmente la validez de hacer una evaluación. Siempre tenemos temas de, ay, ¿qué vamos a capacitar? ¿En qué? ¿En qué vamos a capacitar? Pues una evaluación 360 te da esta información, ¿sí? Y por otro lado también creo yo que aquí toca el punto medular. O sea, uno, empezó Álvaro con dice, el hecho de no tener jefes no quiere decir que las funciones que suele hacer un jefe desaparezcan, sino que se realizan de otra manera. Y en este caso se realizan por el equipo con el que tú estás trabajando. Y aquí dice una cosa súper importante, por eso es tan bonito como el tema del compartir. Dice, la forma de dar la retroalimentación la fuimos puliendo para que fuera realmente una retroalimentación y no no un puñal que te hiera, ¿no? Entonces esa parte creo que también es súper importante. Dale, René, adelante. Ahí estás, ahí estás. Compartir algo. Digo, al final siempre tenemos el por qué hacemos las cosas o para qué, ¿no? Y aquí viene todo desde la alineación total, desde la planeación estratégica, nuestro balance scorecard, el Hoshin Kanri que se va convirtiendo en proyectos, el charter que es el ya bajar el proyecto a como los OKRs que nos ha platicado también Lalo Padilla, a bajarlo al ser. O sea, al final esto nos debe de ayudar a lograr las metas de la comunidad, a lograr las metas estratégicas. Y no sé si se alcance a ver, o le pueda dar zoom aquí, a ver si se alcanza a ver. No, no se va a ver nada. Pero aquí, en el informe SET, viene desde qué es el RX del colaborador. Y ahí lo que buscamos es alinear su descripción de puesto, su hoja de operaciones con su informe SET. Por eso cuando hablo del sistema, cuando metemos a la hoja de operación estándar, ¿de dónde va a salir el indicador? ¿O cuál es el métrico clave? ¿O cuál es la actividad clave, el rol donde yo puedo sumar? Y entonces esto nos ayuda pues, a lograr las metas en equipo, pues las metas de la persona que nos toca a cada persona para lograr la estrategia total, pues, ¿no? Entonces se los quería compartir para que así es como lo vemos nosotros con el grupo Dialog. Padrísimo. O sea, Se creo ve que padre, se ve Gracias, padrísimo. René. Está súper padre. O sea, creo que ahí es estas herramientas al servicio de un ser mejor, ¿no? O sea, no al revés, no el ser está trabajando para cubrir como estos puntos que te exige la herramienta, sino están al servicio de que la persona pueda lograr ser su mejor versión, creo yo. Entonces, esa parte creo que es súper, súper importante. Yo seguiría como hablando un poco del tema de cuando ya tienes un resultado de una evaluación 360, que siempre puede ser mejorable, ¿no? O sea,
siempre puede ser mejorable, pero creo que sí tiene que hablar de esto que acabas de decir tú, René, de competencias, valores y la parte que es como, digamos, la parte técnica o de conocimientos que necesita esa persona tener para desarrollar ese trabajo y aportar a ese proceso de valor. Y cómo ahí, vuelvo a repetir, vendría el tema de en qué necesitamos capacitar. Tenemos la oportunidad de ver en dónde estamos como también más débiles. Y evidentemente, yo creo que la parte muy interesante es el tema del feedback. A mí me gustaría, en este caso, que compartiéramos cómo nos ha ido y cómo hemos hecho el tema del feedback para poder como cerrar esta parte y ya poder cerrar la sesión. Adelante. Dale, René. ¿Cómo hacen su feedback? Adelante. Siempre que me avientas al ruedo, estoy pensando porque al final, no sé si lo hacemos de la mejor manera. Yo busco mucho porque pues el feedback no lo doy yo solamente, sino todos los líderes, los gerentes, y creo que cada persona lo da a su manera. No lo he podido detectar si lo hacen bien, si lo hacen mal, ¿no? De hecho, ahorita traemos una idea de hacer un pequeño análisis a ciertas personas dentro de la comunidad para ver quiénes, qué sintieron a la hora del feedback, ¿no? ¿Cómo les fue? Porque mandamos indicaciones. Cuando vayas a dar un feedback, dalo así. Cuando vayas a recibir un feedback, tienes que ir así, o sea, tienes que tener apertura. Entonces, quisimos como preparar a los que iban a recibir y a los que iban a dar, y al final dejarlos para que sean auténticos. O sea, tampoco somos robots para decirles, le vas a preguntar esto, le vas a decir esto, y creo que ahí es donde pregunta, cuando me dices, ¿cómo lo damos? Pues ahora sí que la persona que realmente conoce a su equipo, pues es el que le da ese feedback, tratamos de que sea siempre lo favorable y su área de mejora que tiene al final para comprometer. Pero lo que yo traigo ahorita que me puse a pensar es realmente lo que se lleva la persona, que ahí es donde tiene ese gran fruto, ¿no? Cómo salen. Entonces siempre frente al líder, pues siempre salen, me comprometo a, pero puedes salir de la oficina y decir, no, es que yo no soy así, ¿no? O sea, siempre es el tema humano el que está, lo difícil de evaluar es qué realmente cambió en la persona a entrar ahí, ¿no? Creo que algo que en este feedback dimos fue que les encantó que ya no va alineado al sueldo. Creo que eso era el primer paso que le quitamos y entonces pues todos ya entran con otro chip. Eso sí nos lo han comentado en este feedback que se ha dado, que está padre y que qué bueno que no está. Y lo de los semáforos, les encantó. O sea, verde, voy bien, naranja y rojo, o sea, ahí como que ellos mismos dan cuenta, el objetivo es que tú el rojo lo conviertas en naranja y los naranjas en verde, de una manera más autónoma. Padrísimo, padrísimo. Bueno, yo aquí creo que, o sea, coincido también un poco con lo que dices. En nuestro caso, creo que también nos preparamos para dar el resultado. ¿Y cómo nos preparamos? Con un experto en retroalimentaciones, ¿no? O sea, aparte de lo que contratamos nosotros digamos, como en este paquete de evaluaciones, era la capacitación de una persona que ya ha trabajado con otras empresas en torno a cómo se da una retroalimentación para que verdaderamente sea positiva, ¿no? Y creo que tiene un poco que ver, y lo hemos trabajado así, es son diferentes técnicas, pero no es ser acusador, no usas calificativos, etcétera. O sea, sí pasamos por un proceso de capacitación para ser lo más objetivos posibles y que la retroalimentación vaya como en esta dirección de sumarle a la persona
literalmente como una radiografía o una claridad de cómo lo está percibiendo su equipo, con quién se relaciona y con quién trabaja y cuáles son las áreas de oportunidad. Pero es muy padre porque en este sentido o sea, se ven cosas muy concretas, pero también hay en este feedback estos comentarios súper positivos de la gente. Entonces la persona se va con dos cuestiones, con ciertos retos, pero también se va retroalimentado en lo positivo. Y creo que ese balance hace una salida de la persona como mucho más contenta, porque no nada más se va con, esto es tu reto, esto es algo que en lo que no estás completamente desarrollándolo bien, esto no, sino también te vas con muchas cuestiones que la gente ve en ti y te vas nutrido, digamos, tanto de retos como de cosas, digamos, positivas, ¿no? Entonces, sí pensaría que un feedback tiene que tener una preparación para dar una retroalimentación. Creo que la retroalimentación, saber dar una retroalimentación, se tiene que aprender. Creo que no es algo en lo cual estemos como capacitados. Vuelvo a lo mismo, nosotros somos una cultura de regaños, ¿sí? O sea, estamos acostumbrados culturalmente a recibir regaños y a recibir castigos y o premios. O sea, tenemos un tema como conductista. Cuando dice René, se quitó el tema de los salarios, de los aumentos de tal, se relajó la cosa, se vuelve una cuestión como mucho más de retroalimentación y de crecimiento, ¿no? Entonces yo coincido con que para dar una retroalimentación hay que tener pautas. Creo que sí tenemos que decir, esto no se puede personalizar, esto no se puede calificar, tiene que ser muy objetivo, tiene que ser positivo y cosas que no son positivas para que la gente se vaya de alguna manera con un equilibrio. Y claro y evidentemente, y todos creo que lo tenemos como en una experiencia, en alguna experiencia, hay cosas que salimos tocados o lastimados porque sobre todo es nuestra pata coja, pero al final, creo que también habla de un proceso de madurez que tenemos que ir preparando a nuestra compañía para decir, la retroalimentación es una cuestión buena, los problemas, los retos, el crecimiento personal es algo que se da enfrentando con valentía estas retroalimentaciones, los problemas y resolviéndolos, ¿no? Ahí sí creo que es importante ir generando previamente una cultura diferente de aceptar las responsabilidades. Por eso creo que nosotros también ponemos ahí en nuestro protocolo, trabajamos con adultos que aceptan respetar como su propia dignidad y la de los demás y tienen un tema de responsabilidad. Adelante, Álvaro. Mira, una cosa que es importante es definir el propósito de la evaluación. Si tú tienes definido bien claro tu propósito de la evaluación y tienes una comunicación asertiva con tu gente, vas a obtener mejores resultados. Porque hay gente que puede ser muy buena para esta cosa, pero muy mala para otra. Entonces, saber cómo mover tu equipo de gente a lo que son buenos, a lo que saben hacer, a lo que sienten a gusto, a lo que sienten ellos que son buenos para hacerlo. Eso te mejora mucho el ambiente, te mejora mucho todo el clima de trabajo y estás siendo tú un mejor coordinador. Yo en mi empresa digo, yo soy ni el jefe ni el dueño, soy el colaborador de ustedes, igual ustedes, mi colaboración es de que aquí nunca les hace falta nada a ustedes, rayas, todo, insumos. Tu colaboración es de que ustedes atiendan mejor a los clientes, su colaboración es de que todo esté limpio, bla, bla, o sea, nos nombramos colaboradores en todos los aspectos y así vamos evaluando el trabajo de cada quien en cada detalle, que así nos permite tener una mejor supervisión también. Álvaro, justo dices, el tener claro que el objetivo de la evaluación es algo positivo y también tú mencionas como poder visualizar dónde la persona puede también aportar más valor, ¿no? Muchas de las evaluaciones te pueden permitir también visualizar que esa persona tiene características a lo mejor mucho más aptas para otra posición, hasta te puede dar la posibilidad, tú lo habías dicho en algún momento, ¿no? De que hay personas que han cambiado de actividad dentro de la empresa y han obtenido una felicidad enorme y por ende le han dado mucho más a la empresa. Nos comentaste de una señora que trabajaba ahí, ¿no? Sí, claro. En el hotel.
hemos tenido muchas experiencias y bien positivas. Y diario estamos tratando de mejorar, diario estamos tratando de innovar una cosa, otra cosa, para que las cosas funcionen bien y sean mejores en todos aspectos. Y nuestros resultados han sido muy positivos. Sí, sí funciona, todo funciona. La comunicación asertiva, el propósito, el compromiso y el poner a las personas en el lugar indicado. Pero eso no lo aprendes en la universidad, lo aprendes en la línea, Sí, en la chamba diaria. ¿Mm? padrísimo. Muchas gracias. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor, únete y apórtanos, parte de tu experiencia. Adelante. Muchas gracias. Buenos días otra vez. Gracias por sus buenas intenciones. Pues ahora sí que cambió mi esposa el día de sus estudios. Aquí estoy un poquito tarde, pero llegué. Padrísimo. Pues muy Adelante. interesante todo lo que he estado escuchando hasta ahorita. ¿Y qué hacíamos nosotros? Mira, por un lado teníamos un sindicato activo muy fuerte. Entonces, todo lo que era vendedores, personal de mantenimiento, personal de recepción, personal de limpieza, no se le evaluaba porque el sindicato se encargaba de negociar el aumento de sueldo y pues, realmente ahí no se consideraba. Sí se le hacían ciertas evaluaciones muy particulares en cuanto a que el jefe nos podía decir pues que era muy bueno, que lo podíamos cambiar de departamento, pero no hacía una cosa muy formal. Posteriormente a los jefes de departamento, todo el personal no sindicalizado sí se le hacía una evaluación. Entonces ya teníamos un formato, no lo recuerdo ahorita exactamente, y ahí se calificaban muchos de los aspectos del desempeño de la gente. Se supone que se tenía que hacer face to face, ¿sí? Pero a veces lo hacían por teléfono. A mí me lo hicieron por teléfono un par de veces. En lugar de sentarme enfrente de mi director y decirme, a ver, ¿cómo te ves en esto? Pues no, yo no estoy de acuerdo, ponte tanto. Yo digo, si tú me vas a calificar así, pues ponme lo que quieras, ¿para qué me califico? ¿Sí? Pues se supone que se calificaba a uno y posteriormente había una interacción con la persona para ver sus puntos de vista y por qué yo consideraba una cosa y el otra. Yo procuré hacerlo siempre con todos los jefes, los gerentes, con todo el personal no sindicalizado, que así nos enseñaron a hacerlo al principio. Luego cambiaron director de zona y todo ya fue otra cosa. Y esto sí influía obviamente o sea, sí estaba ligado al aumento de sueldo. Entonces, como dices tú, pues son dos cosas diferentes que se mezclan y al final de cuentas uno no queda satisfecho. Entonces yo sentía que la gente pues sí, más o menos estaba de acuerdo con la atención que yo le brindaba, ¿sí? De tratar de ver qué eran pues, las cuestiones positivas que había que mejorar, sin hablar de que estás mal aquí o estás mal allá. No, esto tienes que mejorar. Aquí hay oportunidades. Esto lo estás haciendo muy bien, continúa. Y en base a eso también había ocasiones que se hacían cambios de departamento. Eso es lo que yo recuerdo que se hacía. Padrísimo. Y justo lo ratificamos, ¿no? La importancia o sea, de hacerlo entre personas, ¿no? Y hacerlo entre personas, la verdad es que también sugiere el tiempo de poder ver a la persona frente a frente, como dices tú, ¿no? Cara a cara, y darte el tiempo de ver a la persona, verle a los ojos y decirle, a ver si es una vez al año o 2 veces al año, verdaderamente tomarle la importancia y darte el tiempo de sentarte con esa persona, ¿no? Sí, Y efectivamente. luego la otra cuestión que también pues suma a lo que dice Álvaro, ¿no? Que ahí quizás sale en esta evaluación y sobre todo en el feedback, a la hora que estás dándole la retro a la persona, a lo mejor sale que la persona te dice, yo la neta es que me encanta hacer otras cosas, o sea, yo soy buenísima para esto, me encanta tal cosa, y a lo mejor ahí surge una posibilidad de movimiento dentro de la misma empresa que uno le va a cambiar la vida a la persona y dos, a ti también te va a sugerir a lo mejor pues una mejora en otra área, ¿no? Entonces, esa parte creo que es súper importante y es otro para qué de la retroalimentación, el poder también decir, por un lado, estar viendo tu tema de capacitación, te da esa oportunidad, te da el tema de darle una retroalimentación a la persona para que crezca en las cosas que puede mejorar y puede que sí quiere,
Yo creo que ahí es muy importante siempre tener en claro que las personas tenemos que estar dispuestas y para eso hay que trabajar en el tema de quitar esa usanza de parecer perfectos, ¿no? Vamos a nuestras entrevistas con un currículum súper bonito y como si no nos hubiéramos equivocado en nada. Entonces, yo creo que también esa cosa quitarla y decir somos personas que estamos creciendo, que nos equivocamos y que las equivocaciones nos ayudan a crecer y cómo puedo, qué herramientas necesito para seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa parte es entre el tema de la aceptación de la retroalimentación como algo positivo, más la planificación de un programa de capacitaciones mucho más específico, más enfocado, y la otra es el movimiento interno que puede haber dentro de tu mismo grupo de colaboradores, porque detectaste en esa evaluación que esa persona a lo mejor tiene otras capacidades mucho más desarrolladas para otra área. Efectivamente. Nosotros acá, gracias, nosotros acá también tenemos, o sea, como dice René, las herramientas digamos, como al servicio de las personas. Es esta herramienta que contratamos, digamos, con Talentry, el 360, tiene una parte numérica. Y por ejemplo, salieron de los 157 personas que están en la empresa de Eugenio, en Silvana, había como una parte que salió numéricamente muy bien evaluada, es decir, que en todo lo que tenía que ver con valores, competencias y responsabilidades, salieron superior en una evaluación excelente. Y ahí, evidentemente, también en el feedback se los hicimos saber. Esta persona salió increíblemente bien evaluada. Luego salimos otros que estábamos como en una franja, digamos, como más grande, que era una evaluación buena, o sea, no estaba mal, pero una evaluación como mucho más general. Y hay una evaluación que salimos, en este caso, salieron muy pocas personas, muy mal evaluadas, pero ni siquiera, como dice Álvaro, ni siquiera se nos hizo raro que salieran mal evaluadas. Lo sabíamos. ¿Sí? O sea, no fue una sorpresa, fue algo que ya lo teníamos súper claro, pero ahí se corroboró y se vio y dijimos, sí, tiene falta de competencias de comunicación, no trabaja en equipo, es decir, los valores no están desarrollados y los resultados, por ende, que está teniendo, pues no están siendo los óptimos. Con esas personas se hablaron y con unas fueron 4 personas nada más, se les ofreció también asesoría psicológica. ¿No? Y decir, a ver, algo está pasando, que quizás algo te tiene muy molesto en tu vida, que no te está permitiendo, ¿no? Pero o sea, es como una oferta más. A ti no te vamos a capacitar en nada técnico, porque lo primero que tendría que cambiar en tu persona es como esta misma actitud, tu mente, justo, Alberto. O sea, tiene que cambiar algo en tu cabeza, porque si no, va a ser en esta área o en la otra, porque salieron muy bajitos. Entonces, esa parte creo que también hay que meterla. No nada más estamos hablando de capacitaciones técnicas o capacitaciones de competencias, sino nosotros también nos metemos, como lo que decía en este caso ahorita Alma, ¿no? No somos nosotros sus psicólogos, pero sí podemos contratar a una persona profesional que puede dar unas asesorías, que puede hacer una evaluación y que puede decir, esta persona sí tiene ganas de trabajar, esta persona no tiene ganas de trabajar en lo personal. Y también poder tener como esta retroalimentación y decir que, o sea, no tengo yo por qué cargar una parte que no me corresponde, como en este caso como grupo empresarial o como grupo de colaboradores, menos si tú no quieres hacer algo al respecto. Cuando doy la capacitación de actitudes positivas para el cambio, les digo, ¿cómo se llama? La condición más importante para que suceda un cambio en una persona. Pues querer cambiar. Tener claridad y querer cambiar, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante y creo que coincido mucho con lo que dice ahorita Alberto. Y bueno, no vamos a llegar a la parte, creo yo, como de la evaluación del CEO, René Aguas, porque esa me interesa muchísimo, ver cómo se les evalúa, porque dice unas cosas interesantísimas respecto a la evaluación. Creo que podemos dejarla para la siguiente,
porque creo que es vital, vital, vital lo que aquí dice de mi evaluación. Fíjense, es un parrafito de este tamaño, pero tiene tanta sabiduría y tantas cuestiones que creo que es algo para ustedes que son empresarios y que son los directores de sus empresas, pues es una retroalimentación como muy bonita, que a lo mejor algunos la coincidirán o no tanto, pero bueno, creo que se puede quedar para la siguiente sesión. Y yo aquí invitaría a hacer un cierre de qué cosas fueron las que se clarificaron como en torno a la evaluación y empezaría por Francisco. Francisco, adelante. Digo, la verdad me la pasé apunte y apunte porque me llevé muchas cosas entre don Álvaro, y René y Alma y don Alberto que estuvieron diciendo, bueno, tú misma, María Inés. Entonces, es un tema y un problema que he tenido aquí en la empresa. Por eso tanta pregunta que hice y me llevo muchas cosas para trabajar, muchas reflexiones. Este, y me gustó mucho lo del programa, lo que hace René en su informe SER. Entonces me lo voy a llevar de tarea. Estaba chateando con Daniela porque desde la semana pasada estuve buscando el libro de la rentabilidad de los valores, el protocolo, y Sí. no lo encontré. Entonces ahorita se lo estaba pidiendo para ver si tenía una copia para que me la llevara el jueves, pero me dice que no tiene. Entonces, Déjame buscar a ver si yo lo tengo y te lo presto. te lo agradecería mucho. Sí, Y entonces, realmente me voy a acercar a René para que me platique lo del informe SER, porque me gustó mucho. Pues me llevo de tarea una enorme reflexión y sobre todo un ejercicio para hacerlo aquí en el negocio. padrísimo. Sí, muchas gracias digo, la verdad, creo que nunca había apuntado tanto como pues estoy apuntando el día de hoy. Padrísimo. Muchísimas, muchísimas gracias y también muchas gracias porque creo que aquí nos vuelve a quedar claro la importancia de las preguntas, ¿no? Cuando hablamos de una pregunta decimos, ¿para qué? Y eso creo que es algo que a mí me ha hecho como mucho sentido. Las preguntas generan muchísima reflexión. Y yo en este caso te agradezco, Francisco, que hayas sacado esta pregunta que nos hizo como movernos a ver como cuál era el objetivo, ¿no? No nada más hablar sobre las retroalimentaciones o sobre las evaluaciones, sino el para qué, recordarnos el para qué las hacemos. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias. Adelante, René. Pues yo me llevo mucho de los comentarios también de que vive Álvaro, que vivió ahí Alberto en la empresa y Marinés, siempre hay muchos retos en este tema. Creo que aunque parece que nosotros lo hacemos todo bien, estamos en el reto de siempre hacerlo mejor porque pues llegas al momento del comportamiento y a veces ahí cuando llegas con los equipos dices, oye, no estamos haciendo estas evaluaciones y, pero creo que va mejorando persona a persona. O sea, a veces queremos que toda la empresa se alinee de un día a otro, pero ya mientras uno le haga clic esa evaluación y esa persona sea mejor, creo que ya estamos haciendo el bien, ¿no? Entonces, agradecerle, yo me llevo el tema del protocolo que comentabas, Inés, de darle claridad. Trabajamos con adultos, ¿no? Tenemos la apertura de recibir feedback, o sea, desde el protocolo poner cómo la persona va a dar el feedback o cómo la va a recibir. Eso me lo llevo. Padrísimo. Me gustaría nada más destacar una cosa que me parece muy valiosa en tu visión, René, y yo la aplaudo muchísimo. Tú siempre valoras y hablas de este proceso de que si una o dos personas van avanzando, o vamos, no que vayan, porque ni modo que seamos iluminados, vayamos avanzando y tengamos cambios, ya es muy valioso. Y este trabajo, valorarlo y que tú lo valores como director de una empresa, me parece súper bonito porque la mayor parte de los directores quieren que todo suceda rápido y en bola, ¿sí? Y que haya cambios así como de, venga, todos vamos a cambiar al mismo tiempo, 1, 2, 3, y tú vuelves a poner el recuerdo en muy, como muy claro, las personas vamos cambiando conforme vamos siendo tocados. ¿Y qué hay que hacer? Provocar estos tocamientos, digamos, como de fibras, ¿no?
de valores, de reflexionar, vuelves a decir tú, el tema de poner palabras que son claves. Trabajamos con adultos y ya, ¡ay! ¿Y qué es un adulto? No quien tiene más años, sino quien sabe aceptar las consecuencias de su responsabilidad, o quien toma responsabilidades y acepta, digamos, las consecuencias que va viviendo, malas o buenas, no existe. La parte es, se vuelve mala o buena si tú lo vuelves un aprendizaje. Si tú lo vuelves algo para taparlo y para mentir, se vuelve algo negativo. Pero si tú lo destapas y lo trabajas y sirve para todos, se vuelve algo súper positivo. Me gusta mucho esa visión que tú tienes, te lo agradezco porque vuelves a poner la importancia de la transformación de cada persona en su tiempo y cómo más bien nosotros generar como estos espacios de reflexión para que estemos más abiertos al cambio. Gracias por eso, me encanta. Alvarito, adelante. Mira, primero agradecido con esto, porque cada martes es un aprendizaje nuevo y es para mí es un alimento y un pilar importantísimo en mi vida, número uno. Y lo ha sido desde que empecé con la UCE. Y me clavé mucho en la pregunta de Francisco, ¿por qué evaluar al personal? Y la respuesta fue muy clara, para saber si están haciendo bien las cosas. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros poder identificar si las personas están haciendo bien las cosas? O sea, ¿cómo los podemos medir en cuanto a si están haciendo las cosas en tiempo, en calidad, en compañerismo, en trabajo en equipo? O sea, todo ese tipo de cosas que son importantísimas, que tienes que saberlas conjuntar para que en tu empresa todo funcione mejor. Entonces, yo me quedo con esto porque para mí me da mucha luz. Gracias. Padrísimo. No, hombre, Álvaro, al contrario, digo, siempre es un gusto también. Gracias por todo lo que nos compartes de una manera tan sencilla y tan aplicable y a la vez tan profunda. Muchas gracias, es un gusto escucharte. Adelante, Alberto. Gracias. Aquí lo que me quedó muy claro es que no debemos confundir las evaluaciones para el incremento del sueldo o para ver cuál es el desempeño de las personas. Estoy de acuerdo que el desempeño de las personas va a influir en su incremento de sueldo, pero se tienen que separar las cosas. Primero tienes que darle a la persona mantener su autoestima en cuanto a que sí puede hacer las cosas correctamente. Sí. Sin embargo, hacerlo siempre positivo y sí darle las cosas bien claras y no perder de vista que estamos tratando con personas que entienden y con adultos, como bien lo dijo René. Entonces, esos son los enseñanzas que me llevo el día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias también, Alberto, por tu experiencia en una empresa pues tan grande y con tanta complejidad como en la que tú trabajaste. Muchas gracias por eso. Y no sé, Alma, si estás disponible para que nos puedas cerrar con tu comentario. Adelante. Bueno, no sé si está. Parece que está. Debe de estar en llamada, ¿verdad? Bueno, pues yo también súper agradecida, contentísima. Ah, ya está. Sí, dale, Alma, adelante, te escuchamos. No, no te escuchamos. Por aquí me está poniendo que sí escuchamos, pero no escuchamos. O sea, estás como sin estar muteada, pero no te escuchamos. Bueno, pues gracias, Alma, por lo que también nos compartes. Creo que tu comentario súper valioso en torno a qué tanto nos involucramos y qué tanta injerencia tenemos con la gente y luego esto cómo puede impactar en la forma para poderles realmente evaluar y ayudarles a crecer. Creo que tiene que ver mucho con el tema de subsidiariedad, pero no confundirlo con un tema de paternalismos, etcétera. Entonces nos ayudó muchísimo, creo que este comentario. Muchas gracias. Y yo súper agradecida por haber estado aquí con ustedes. También me nutre muchísimo escuchar toda su experiencia
y pues nos vemos el siguiente martes si todo va bien y si Dios quiere, ¿va? Dale. Va. Muchas gracias, María Inés. Y terminamos el capítulo que estamos ahorita, porque no lo terminamos. No, no lo terminamos. Te digo, Alvarito, que viene la parte cuchicuchenta Sí. para los CEOs. Y evaluación, la dureza Eso. de evaluar un compañero, ya sabrán. Está interesante. precioso. Tiene muchas cosas súper, súper valiosísimas. Órale. Que pasen bonita semana a todos, que pasen bonita semana, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buen día. Igualmente. Abrazo. Nos vemos el jueves. Claro. Sí, gracias. Gracias. Nos vemos.